Los siguientes tres relatos que vais a escuchar tienen mucho que ver entre sí, a pesar de haber sucedido en tres momentos distintos, tres contextos completamente diferentes, en tres lugares apartados de Latinoamérica distintos. Esto es Rital de Relatos, el espacio donde las historias reales de terror encuentran voz. Aquí no inventamos pesadillas, las escuchamos, las narramos y a veces las despertamos. Lo que estás a punto de oír no habla de sombras en la noche ni de presencias que arrastran cadenas. Habla de algo más inquietante, juegos infantiles y nombres que nunca debieron de pronunciarse. Respira hondo, porque esta historia comienza mucho antes de que naciera un niño. En muchas de las regiones de México y Latinoamérica, la creencia en seres pequeños, duendes, elfos, chaneques, sigue viva. En estados como Veracruz, Oaxaca y zonas del centro del país, existen relatos populares sobre criaturas diminutas que habitan casas, cerros o rincones olvidados. Algunos aseguran que pueden activarse mediante rituales sencillos, ofrendas, palabras específicas e intenciones claras. Quienes los han tenido hablar de ellos como amuletos, otros también los han tenido como pactos. Hablan mucho sobre la década de los años 2000, cuando se volvió común encontrar en mercados esotéricos pequeñas figuras de elfos decorativos. Muchos creían que al activarlos traían protección, abundancia o compañía espiritual. Pero hay algo que casi nadie menciona. Si decides desecharlos, también hay una forma correcta de hacerlo. Y esta historia comienza con ese error. Hace años yo tenía varios elfos. No eran simples figuras decorativas. Los activé como debía hacerse. Seguí las instrucciones, les asigné nombres, les hablé, les ofrecí pequeños detalles y durante un tiempo formaron parte de mi rutina. Con los años dejé de creer, o quizás dejé de prestarles atención. Un día simplemente me deshice de ellos. No como debía, solo los tiré. Tiempo después me embaracé. Mi hijo nació sano, creció fuerte y cuando cumplió 2 años comenzó a hablar con mayor claridad. Una tarde mientras yo acomodaba la casa, le escuché reír en su habitación. Reía como si estuviera acompañado. Entré y le pregunté con quién jugaba. Con los niños pequeños, me dijo. Sentí un pequeño escalofrío, pero sonreí. Es su imaginación, pensé. Los niños inventan juegos, pero pasaron los días y esos niños pequeños seguían viniendo. Mi hijo decía que jugaba con ellos todas las tardes, que les contaban cosas, sobre todo que le decían que yo había cambiado. Esa frase me heló la sangre, porque eran cosas que él no podía saber, cosas de mi pasado, de la época en que tenía a aquellos elfos. Yo jamás le hablé de eso, nunca. Durante casi 2 meses jugó con ellos. Yo lo observaba desde la puerta, lo veía sentarse en el suelo, dejar espacio a su lado, hacer pausas como si escuchara respuestas. Por lo que terminó de romper mi tranquilidad, no fueron las conversaciones, fue lo que hacía. Les servía comida en platos pequeños, abría la puerta de la casa y decía, «Ya pueden salir». Luego la cerraba con cuidado, como esperando que entraran de nuevo. Mi hijo tenía 2 años, no entendía de rituales, no entendía de despedidas mal hechas. Un día me armé de valor. Me senté frente a él y le pedí que me describiera a esos niños. Su descripción coincidía con las pequeñas figuras que yo había tenido años atrás. Estatura baja, ropas antiguas, expresiones serias. Pero aún dudaba, hasta que le pregunté algo que jamás pensé que respondería. ¿Cómo se llaman? Mi hijo me miró con naturalidad y comenzó a decir los nombres, uno por uno. Los mismos nombres que yo les había dado años antes cuando él ni siquiera existía. Sentí que el aire desaparecía de la habitación, que las paredes se cerraban. No había forma de que lo supiera. No había fotografías, no había testigos y, sin embargo, lo pronunciaba con claridad, como si los tuviera frente a él. Después de ese día, poco a poco dejaron de venir. Al menos eso parecía. Mi hijo creció y hoy tiene 11 años. Aún los recuerda. Cuando le pregunto, dice que eran pequeños, que jugaban, que no eran malos. Solo estaban ahí, esperando.
Hay decisiones que creemos inofensivas, objetos que compramos por curiosidad, rituales que hacemos por juego, pero todo lo que se activa, ¿realmente se desactiva? Si aquellos nombres regresaron a través de mi hijo, ¿fue coincidencia, memoria heredada o algo que nunca se fue? ¿Y tú? Si tu hijo empezara a hablar con alguien que pertenece a tu pasado, ¿te atreverías a preguntar su nombre? El siguiente relato que te voy a contar a continuación comenzó como una broma entre amigas y terminó dejando una sensación que aún no desaparece. Apaga la luz, ajusta el volumen y escucha. Esta historia ocurrió en México, en una colina tranquila de esas donde las casas comparten bardas, donde los perros ladran a la nada en la madrugada y donde todavía se escuchan leyendas sobre duendes y seres pequeños que rondan durante el penulio. En muchas regiones del país, sobre todo en zonas suburbanas del centro, persiste la creencia de que ciertas figuras como duendes o trolls decorativos pueden cargarse con energía si se les trata como algo más que un simple adorno. La tradición popular habla de ofrendas, agua, semillas, oscuridad y luna llena. No es algo nuevo. Desde épocas prehispánicas se hablaba de pequeños seres nocturnos asociados a la tierra y a los patos. Y aunque hoy lo disfracemos de superstición urbana, la idea sigue viva. Esta historia ocurrió justo en la semana de plenulio. Una amiga tenía un troll, pequeño, de esos que parecen inofensivos, de plástico duro, expresión física, ojos demasiado brillantes para ser cómodos. Me decía que no era un adorno cualquiera, que había que ponerle semillas y agua, que debía permanecer en la oscuridad y que en luna llena había que sacarlo para que la luz lo tocara. Yo me reía, hasta que empezó a contarme algo raro. El recipiente con agua que le dejaba como ofrenda amanecía vacío. A veces no del todo, solo bajaba el nivel, pero nunca estaba igual que la noche anterior. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Un ratón quizás, algún insecto, evaporación. Un día fui a su casa y me mostró el lugar donde lo tenía. Estuve ahí casi todo el día. La casa estaba ordenada, limpia, sin señales de roedores. El rincón donde estaba el troll era oscuro, extrañamente frío, como si el aire no circulara. Había algo incómodo en ese espacio. Lo miré a los ojos. No fue mucho tiempo, pero lo suficiente para sentir esa sensación absurda de que me estaban devolviendo la mirada. Me fui a casa tratando de convencerme de que todo era sugestión. Esa semana era luna llena. Mi perro empezó a comportarse extraño. Se quedaba quieto, mirando fijamente hacia el jardín sin ladrar, solo observando. Una noche salí a ver qué pasaba. Pensé que quizá alguien había saltado la barda o que algún animal se había metido. No había nada. El jardín estaba vacío. Hasta que levanté la vista hacia la barda que divide mi casa con la calle y lo vi. Un ser diminuto, completamente oscuro, caminando. No corría, no brincaba como un gato. Caminaba erguido, como un monito pequeño. El tiempo se volvió lento. Mi mente gritaba explicaciones. ¿Era un tlacuache? ¿Un gato flaco? ¿Es la sombra de algo? Pero cuando ese ser se dio cuenta de que lo estaba viendo, se detuvo. Giró apenas la cabeza y corrió. No hacia adelante, no hacia la calle. Corrió pegado a la barda como si supiera exactamente por dónde desaparecer. Me quedé paralizado. Al día siguiente le conté a mi amiga. Su expresión cambió. Dijo que quería deshacerse del troll, pero que le daba miedo. No sabía cómo hacerlo. No sabía si tirarlo era suficiente. Nunca me dijo qué hizo con él. Pero después de eso mi casa no volvió a sentirse igual. Durante semanas había una vibra extraña. Esa sensación de que algo te observa desde el ángulo muerto de la habitación. Una tía vino de visita. Una noche aseguró haber visto a 2 niños caminando por la banqueta frente a mi casa. Era tarde. Demasiado tarde para que hubiera niños jugando. Salió a mirar mejor, pero no había nada. Hasta la fecha no sé qué pasó con ese troll. No sé si sigue en su casa. No sé si alguien más lo tiene. Solo sé que aquella luna no fue imaginación. Hay cosas que no necesitan moverse para cambiar la energía de un lugar. Hay objetos
que cuando les damos intención parecen responder. Tal vez todo tenga explicación, tal vez fue coincidencia o tal vez algunas ofrendas no se evaporan. Solo quiero preguntarte, si tú hubieras visto esa figura caminando por tu barda, ¿habrías vuelto a mirar al jardín en la siguiente luna llena? ¿Te atreverías a conservar un objeto que parece necesitar oscuridad? Si tienes un relato de terror, envíamelo para narrarlo aquí en Ritual de Relatos. Recuerda que cada miércoles a las 9 p.m. se estrena un nuevo episodio. Esto es Ritual de Relatos. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si una noche a las 3 de la mañana alguien te ofreciera que jamás volvieras a pasar hambre a cambio de algo que no entiendes? Este relato va a hablar de algo mucho más cercano, más cotidiano y más peligroso. Una historia que comienza con desesperación, con una búsqueda en Google y con una promesa hecha en silencio mientras el mundo duerme. Apaga la luz, sube el volumen porque lo que estás a punto de escuchar no suena a ficción. Era 2019. En México, la economía se sentía pesada para miles de familias. Los salarios mínimos apenas alcanzaban para sobrevivir y el empleo informal crecía en todo el país. Muchos hombres cantaban en camiones, vendían productos puerta a puerta o aceptaban cualquier trabajo para llevar algo a casa. Y mientras el mundo aún no sabía que en 2020 llegaría una pandemia, había lugares donde la crisis ya se vivía todos los días. Sí, era el 2020. En una de esas casas, una pareja esperaba un bebé. El miedo no era lo sobrenatural, era al hambre. Hace 4 años yo estaba muy mal económicamente, tan mal que había días en los que tenía que decidir si comía o si pagaba el camión para regresar del trabajo. Hubo ocasiones en que caminaba horas con el estómago vacío y la cabeza llena de preocupación. Mi esposa estaba embarazada, yo solo tenía dinero para sus medicinas nada más. Recuerdo haber llorado muchas veces de rodillas, pidiéndole a Dios un mejor trabajo, una oportunidad, algo. Pero nada cambiaba, hasta esa noche. Eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Sentía el pecho apretado, la desesperación quemándome por dentro. Tomé el celular y escribí en Google algo que jamás pensé que escribiría. ¿Cómo hacer un pacto con Lucifer? Salieron muchas cosas, oraciones, foros, testimonios, pero hubo una oración que me hizo ruido. No sé por qué. Solo me llamó. La repetí muchas veces esa noche. Pedí que jamás me faltara un solo peso. Pedí un ingreso suficiente para mantener a mi familia. Pedí salud. Ofrecí mi alma a cambio. Desde esa semana todo empezó a cambiar. De ganar 2,000 pesos a la semana, pasé a 4,000. Luego 8,000. Luego más. Hasta que llegó el punto en que mis ingresos mensuales eran de 180,000 a 300,000 pesos. La gente no entendía nada. ¿Cómo alguien que hace unos meses cantaba en los camiones ahora tenía carro, moto, podía viajar y trabajar desde casa? En junio del 2020 me despidieron y aún así el dinero seguía llegando. Descubrí un trabajo que me deja ingresos sentado en casa, sin horarios, solo con el teléfono, clientes de toda la República que me contactan por WhatsApp, recomendaciones. Nunca más volvió a faltarme. ¿Y qué me pidió a cambio? No me pidió mi alma. No me pidió la de mi familia, no me pidió rituales, me pidió limpiar su imagen. Decir a la gente que Dios jamás lo expulsó del cielo, que fue su ángel más leal, que fue enviado a cuidar el infierno y que no provoca el mal, que su misión es controlar a las almas que hicieron daño y darles una segunda oportunidad. Me pidió respeto, nada más. Hace 1 año y medio me dio COVID. Estuve a punto de necesitar oxígeno y el tratamiento superó los 25,000 pesos. Los pagué porque el dinero estaba ahí. Porque según yo, él había cumplido. Hace unos meses mi padrino, así le digo, se molestó. Canté una canción de Mario Bautista con letras que no le gustaron y mis ingresos empezaron a bajar. Le pedí disculpas. Le dije que no sabía que lo había ofendido. Todo volvió a la normalidad. Me lo tatué como promesa. Muchos creen, otros tienen miedo, pero nunca me pidió dejar de creer en Dios. Nunca me pidió ofenderlo, solo respeto y que contara esta historia. El verdadero terror
no siempre llega en forma de sombras. A veces llega como estabilidad, como éxito, como un milagro financiero. Entonces la pregunta deja de ser si los pactos existen. La pregunta es, si una noche de desesperación alguien responde, ¿tendrías el valor de aceptar? Y si ya aceptaste algo sin darte cuenta, ¿lo sabrías? Si tienes un relato de terror, envíamelo para narrarlo aquí en Ritual de Relatos. Recuerda que cada miércoles a las 9 p.m. se estrena un nuevo episodio. Esto fue Ritual de Relatos.